Buenas tardes, estimados compañeros. Mi nombre es Saúl Lugo. He venido a hablar un poco sobre el tema de la gestión de residuos industriales. Mi grupo está conformado por Vladimir Tremón, Adair González y Rosalín Gómez. La gestión de residuos, bien sea sólidos, líquidos o gaseosos, corresponde a las diversas actividades condicionadas a aspectos técnicos, económicos, legales y administrativos, que permiten asegurar un buen manejo de estos desde su generación hasta su disposición final. Entre los residuos existen algunos que pueden representar algún valor económico para terceros, como lo son material reciclable o reutilizable, que se denominan residuos valorizados. Por lo contrario, los residuos que no tienen ningún valor económico y que presentan como único destino o disposición final los rellenos sanitarios se denominan desechos. Los residuos pueden diferenciarse según su origen domiciliario, hospitalario o industriales. Los residuos industriales, que son en este caso los que más nos interesan, provienen de los procesos de producción de las fábricas o industrias, ya que estos residuos industriales sólidos pueden ser perjudiciales para la salud y el contacto con cualquier ser humano o animal. El reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, DS número 594 del año 2000, Ministerio de Salud, define como residuo industrial todo aquel residuo sólido o líquido o combinación de estos proveniente de los procesos industriales y que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no pueden asociarse a los residuos domésticos. La definición de los diferentes residuos industriales, según su estado físico, se define a continuación. Residuos industriales líquidos. Los riles corresponden a todas las corrientes líquidas del proceso industrial que son descargados fuera de la industria, ya sea por alcantarillado o a cuerpos de agua superficiales. En general, las cuatro fuentes de riles aplicables a toda industria corresponden a aguas residuales de proceso. Resultan de las operaciones que emplean agua como medio de transporte de materiales, tales como reacciones en medios acuosos, procesos químicos, biológicos y térmicos, operaciones de separación por medio acuoso, desorción, absorción, extracción líquido-líquido, derrames o fugas. Agua de lavado. Provienen del lavado con agua de materiales de proceso, gases y sólidos, lavado de productos, operaciones de limpieza e instalaciones industriales. Aguas de enfriamiento y condensados de vapor. Normalmente entre las operaciones industriales involucran procesos de transferencia de calor para fines de enfriamiento o calentamiento. En estos casos, el agua es el principal medio de transporte térmico, generando grandes volúmenes de este tipo de forma fluyente. Los residuos de naturaleza doméstica se originan en los baños e instalaciones de la planta, es decir, resultan de actividades asimilables al domicilio realizadas dentro de la dependencia de la industria. La composición química de los riles depende directamente de la naturaleza de los materiales empleados en los procesos productivos. Por ejemplo, los residuos líquidos de las industrias lácteas contienen principalmente carbohidratos, proteínas y grasas. Los afluentes líquidos de la industria de refinación de petróleo se caracterizan por su alto contenido de hidrocarburos disueltos, sulfuros, amoníaco y compuestos fenoloicos. Bueno, señores, este fue mi punto de vista. Ahora los dejo con mi compañero Vladimir, que le hablará un poco sobre los residuos industriales sólidos. Buenas a todos, les hablo por aquí Vladimir Tremón y vamos a continuar con lo que es la exposición de la gestión de los residuos industriales. Continuando con la gestión de los residuos industriales, tenemos residuos industriales sólidos, que son todos los residuos sólidos o semisólidos resultantes de algún proceso u operación industrial
que no vayan a ser reutilizados, recuperados o reciclados en el mismo industria o establecimiento industrial. Desde el punto de vista normativo, se incluyen en esta definición aquellos productos de descarte que, aun siendo líquidos o gaseosos y almacenados y transportados en contenedores, en estos casos el carácter de desecho sólido lo aporta el contenedor o recipiente que lo contiene. Los residuos sólidos pueden generarse a partir de cuatro causas principales: los residuos finales de los procesos que resultan de las operaciones que no emplean completamente las materias primas, ejemplo, retrasos de género, despuntes metálicos, o de aquellas operaciones donde se generan residuos no reutilizables en el proceso, ejemplo, escoria, ceniza. También incluyen los residuos de sistemas de tratamiento de fluentes líquidos o gaseosos. Aquí se incluyen los lodos de sedimentación, ceniza y polvo de los filtros. Los productos rechazados provienen de los procesos de control de calidad, en el cual el producto o materia prima puede ser rechazado cuando se encuentra fuera de especificación. Estos son frutos almacenados por pestes, cortezas húmedas o sucias de plantas celulosas, artículos de cueros no terminados. Están los embalajes, todos los embalajes y contenedores de materia prima e insumos sólidos, líquidos, gaseosos, descartados una vez que cumplieron el objetivo de transporte y distribución de los productos. El fin de la vida útil de los productos. Normalmente los productos o sus componentes tienen un cierto tiempo de vida útil o una fecha de vencimiento pasado el cual ya no pueden ser utilizados para lo que fueron producidos. Medicamentos vencidos, piezas reemplazadas en la manutención, aceites usados. Las emisiones atmosféricas. Las emisiones atmosféricas son las descargas directas o indirectas a la atmósfera de gases o partículas por una chimenea, ducto o punto de descarga. En la industria, los contaminantes atmosféricos se generan principalmente a partir de los procesos de combustión o durante el procesamiento de las materias primas. Las tres fuentes de contaminantes atmosféricos son: las fuentes móviles, son aquellas que pueden desplazarse en forma autónoma emitiendo contaminantes a lo largo de su trayectoria. Entre estos están incluidos los automóviles, trenes, camiones, maquinaria pesada, buses, aviones, barcos, entre todo lo que se mueva. Las fuentes estacionarias o fijas son aquellas que operan en un punto fijo, es decir, el foco de emisión no se desplaza en el tiempo. Estas se pueden clasificar de acuerdo a la magnitud y distribución espacial de las emisiones en fuentes puntuales o grupales. Y están las emisiones fugitivas, corresponden a aquellas emisiones atmosféricas que no han sido controladas, tales como evaporación de solventes, de estanques de almacenamiento y tuberías de transporte, arrastre eólico de productos desde correa transportadora, acopio y caminos sin pavimentar. Continúan en las exposiciones mis otros compañeros. Muy buenas tardes, les habla Rosalín Gómez. Continuando con lo anteriormente expuesto, vamos a tratar el tema de la clasificación de residuos industriales. Los residuos industriales pueden clasificarse de varias formas, según su composición física, densidad, humedad, composición química o valor calorífico, así como por criterios y principios muy variados, acordes con la tecnología disponible, susceptibilidad de tratamiento, legislación ambiental vigente y o idiosincrasia del lugar. Dentro de la clasificación tenemos el residuo no peligroso. Un residuo no peligroso es aquel que no presenta peligrosidad efectiva ni potencial para la salud humana, el medio ambiente o el patrimonio público. Se subdividen en dos grupos: los residuos inertes y los no inertes. Por ejemplo, las baldosas sobrantes de la construcción, el material, bloques, cualquier tipo de material que general o comúnmente usamos en la construcción, son considerados inertes no peligrosos, mientras que los desechos alimenticios, es decir, el foco de emisión, no se desplaza. Chimeneas industriales y domésticas, calderas, hornos, entre otros. Estas se pueden clasificar de acuerdo a la magnitud y distribución espacial de las emisiones en fuentes puntuales o grupales. Tenemos lo que es las emisiones fugitivas. Las emisiones fugitivas corresponden a aquellas emisiones atmosféricas que no han sido controladas,
tales como la evaporación de solventes de estanques de almacenamiento y tuberías de transporte, arrastre eólico de sólidos desde correa transportadora, acopios y caminos sin pavimentar, entre otros puntos. El residuo peligroso, definimos un residuo peligroso como aquel que presenta un riesgo sustancial para la salud humana o incluso el medio ambiente. Para efectos de identificación se entiende como residuo peligroso aquel que exhibe una o más de las siguientes características de peligrosidad que voy a mencionar a continuación. La toxicidad, como primer punto. La toxicidad no es más que la capacidad de una sustancia de producir enfermedades, ya sea por su ingestión, inhalación o absorción a través de cualquier parte del cuerpo. La exposición a una sustancia de estas características puede generar efectos tóxicos acumulativos, carcinogénicos, mutagénicos o incluso teratogénicos, o ser letales en bajas concentraciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, los vapores de benceno. Tenemos también como otro punto la inflamabilidad. Esta no es más que la capacidad de una sustancia de inflamarse bajo ciertas condiciones o de combustionarse espontáneamente en operaciones rutinarias, manipulación, transporte o almacenamiento. Por poner como ejemplo los combustibles líquidos. Otro punto también es la reactividad. La reactividad es un potencial de las sustancias que tienen para reaccionar químicamente, liberando energía y o compuestos nocivos, ya sea por descomposición o por combinación con otras sustancias. Por ejemplo, la soda cáustica. También tenemos la corrosividad. La corrosividad es la capacidad de dañar o destruir los tejidos orgánicos por contacto directo o por inhalación, o dañar otros materiales por acción química, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Saludos, profesor, compañeros. Continuando con el punto de mis compañeros, vamos a hablar un poco acerca de las actividades de un sistema de gestión de residuos. La primera actividad para realizar una gestión eficiente de los residuos industriales es identificar la fuente de generación y caracterizar la cantidad de composición de los residuos. Identificar las fuentes y conocer las características de los residuos es importante porque nos permite detectar oportunidades para mejorar ineficiencias del proceso productivo, a través de la aplicación de técnicas de una producción mucho más limpia. Por otra parte, si nosotros caracterizamos los residuos, determinamos si estos están en condiciones de ser descargados o dispuestos en algunos lugares adecuados. Es decir, si cumple con las normas de emisión o las normas sanitarias correspondientes. Para identificar de una forma efectiva la fuente de generación y caracterizar preliminarmente los residuos, es recomendable realizar un balance de materiales, para lo cual inicialmente debemos recolectar información de los procesos, materia prima y productos. Posteriormente realizamos un análisis detallado de cada proceso, generamos diagramas de flujo y identificamos afluentes y efluentes. El balance de materiales puede ayudar mucho a conocer el proceso con el fin de detectar posibles mejoras y medidas de minimización de los residuos. Sin embargo, para tener una buena caracterización de los residuos, se debe realizar un análisis de muestras a través de laboratorios reconocidos por la autoridad respectiva. Cada tipo de contaminante tiene diferentes técnicas de muestreo y análisis. Otras actividades del sistema de gestión de residuos tenemos el almacenamiento. Un adecuado sistema de almacenamiento es fundamental, debido a los riesgos que representa un mal manejo de residuos, especialmente de aquellos que son considerados como peligrosos. Esto es sumamente importante tanto para la empresa que genera esos residuos, como la salud de las personas, las comunidades adyacentes y el medio ambiente. Por lo tanto, una forma correcta de almacenamiento es identificar mediante un sistema los residuos según sus características propias. Puede ser según las propiedades físico-químicas, también la peligrosidad. Además, debemos contemplar las características del entorno,
tomando en cuenta la higiene y la seguridad laboral, el tiempo máximo de almacenaje de cada residuo, la calidad de los recipientes empleados y la disponibilidad del espacio para realizar tal almacenamiento. Las actividades de recolección y transporte dentro del sistema de gestión de residuos también es importante. Son las que se encargan de la carga de los residuos desde el punto de vista de generación y su despacho, en condiciones seguras y adecuadas, a un lugar autorizado para su almacenamiento, tratamiento o disposición final. El diseño de un sistema de recolección y transporte de residuos industriales requiere efectuar primero una planificación estratégica, donde se evalúen algunos tipos de parámetros, como qué tipo de residuo se va a recolectar, el volumen a recolectar, frecuencia de recolección, distancia entre el lugar de generación y sitio de disposición final, qué maquinaria se encuentra disponible. También dentro de las actividades del sistema de gestión tenemos el tratamiento. Por ejemplo, aquellos residuos que no pueden ser evitados o revalorizados en virtud de alguna de las técnicas de producción, se pueden necesitar ser tratados previo a su descarga o a su disposición final en lugares adecuados. Se define como tratamiento a todo mecanismo o proceso empleado para reducir la cantidad o la peligrosidad de un residuo. Entre los métodos de tratamiento tenemos tratamientos físicos y químicos, por ejemplo la sedimentación de sólidos suspendidos, procesos biológicos, tratamiento de materia orgánica disuelta a través del proceso de lodos activados, estabilización y solidificación, destrucción térmica, entre otros. También tenemos la disposición final. La disposición final consiste en la entrega de los desechos debidamente tratados en un relleno que cuente con la autorización sanitaria para recibir el tipo de residuo que se va a disponer. En un taller de fabricación, bueno, tenemos que tomar en cuenta que la disposición de residuos o lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, básicamente son aquellas que toman en cuenta las generadas por los procesos de corte, fabricación y soldadura. Se tienen que tomar en cuenta los residuos que se generan y generar un sistema de gestión de residuos que tome en cuenta la seguridad y la calidad para evitar que esos residuos se puedan generar contaminantes o puedan generar fluentes que me puedan generar algún tipo de deficiencia o desviación en el medio ambiente. Bueno, muchas gracias por su gestión, muchas gracias por su atención y saludos a todos.